Hola amigos de la Senda Interestelar y bienvenidos. Cuando conozcas esto, luego de este video el reino vegetal y lo que entiendes de él nunca será el mismo para ti. Cuando sepas estas cosas, todo cambiará. Vamos a hablar sobre la particular, diferente, pero existente conciencia del reino vegetal. Hoy los invito a conocer una información que nos hará reflexionar sobre la vida en general. Vamos a hablar un poco sobre los descubrimientos de Stefano Mancuso, neurobiólogo vegetal de la Universidad de Florencia. Sí, ¿cómo suena? Neurobiólogo vegetal. Él fundó y hoy dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal. Vamos a hacernos unas cuantas preguntas que sonarán muy extrañas seguramente para la mayoría, pero que las respuestas son muy importantes. Por ejemplo, ¿las plantas sienten? La realidad, aunque parezca extraño, es que a su manera las plantas sienten mucho más de lo que sentimos los animales. Perciben su entorno de formas aún más complejas que nosotros. Y no es una opinión o una percepción, es una evidencia científica. El problema está en nuestras formas de entender lo que es sentir o percibir. Sabemos que perciben los cambios eléctricos, el campo magnético, el gradiente químico, la presencia de patógenos. Podríamos preguntarnos si oyen y si ven. Y la realidad es que las plantas tienen nuestros 5 sentidos y 15 más. No tienen ojos y oídos como nosotros, pero perciben todas las gradaciones de la luz y las vibraciones sonoras. Por lo tanto, acorde a la naturaleza vegetal, ven y oyen, pero con sus propias características físicas y a través de ellas. Hablando de los sonidos, ¿hay sonidos bajo tierra? ¿Las plantas emiten sonidos? Se ha descubierto que las raíces producen sonido y son capaces de percibirlo. Eso sugiere la existencia de una vía de comunicación subterránea o la posibilidad de ello. Tampoco tienen nariz, pero su olfato y gusto son muy sensibles. ¿Por qué? Porque perciben las moléculas químicas. Es su modo de comunicación. Y cada olor es un mensaje. Tienen tacto, sí. Basta ver a cámara rápida cómo palpa una planta trepadora. ¿Pueden comunicarse las plantas? Las plantas se comunican con otras plantas de la misma especie a través de moléculas químicas volátiles. Mandan, por ejemplo, mensajes de peligro. Si un insecto se le está comiendo las hojas, las plantas algunas veces producen al instante determinadas moléculas que se difunden kilómetros y que avisan de que hay un ataque en curso. ¿Y cómo se defienden? De muchas maneras se defienden. Pueden aumentar sus moléculas venenosas, por ejemplo, o producir proteínas indigeribles para el insecto. Muchas plantas, al ser comidas por un insecto, emiten determinadas sustancias para atraer a otros insectos que son depredadores de ese insecto que las está, entre comillas, atacando. Eso es comunicación entre especies. Las plantas producen muchas moléculas químicas cuyo único objeto es manipular el cerebro de los animales. En ese contexto se inscriben, por ejemplo, las drogas. Un ejemplo: estudios recientes demuestran que un naranjo o un limonero en flor actúa de diferente manera según la cantidad de polen que lleve el insecto. Si el insecto lleva mucho polen, aumenta en el néctar la cantidad de cafeína para activar su cerebro, para que se acuerde de esa planta y vuelva. Si lleva poco polen, corta la cafeína. ¿Esto es inteligencia vegetal? Si inteligencia es la capacidad para resolver problemas, las plantas son capaces de responder de manera adecuada a estímulos externos e internos, es decir, son conscientes de lo que son y de lo que las rodea. Esto es muy importante. A su propia manera,
son conscientes de lo que son y de lo que las rodea. Hemos ignorado cómo funciona el 99,7% de la vida en el planeta y no podemos permitírnoslo porque nuestra dependencia del reino vegetal incluye, además del aire, la comida y los fármacos, la energía, por ejemplo los combustibles fósiles, que serían depósitos orgánicos. Desconocemos el 90% de las plantas. En su evolución, las plantas han producido millones de soluciones que son distintas, muy distintas, de las que han producido los animales. Hasta ahora, el hombre ha basado su tecnología en cómo estamos hechos nosotros, un centro de mando y una jerarquía de órganos, y así se organizan nuestras sociedades, gobiernos, máquinas. Hay otro mundo en el que inspirarnos. Estudiar las plantas nos dará una cantidad ingente de posibilidades tecnológicas. Por ejemplo, las redes. Una red de internet y un conjunto de raíces son abeto del acceso al agua. Y los abetos de alrededor le pasaron sus nutrientes durante años para que no muriera. Las plantas son organismos sociales tan sofisticados y evolucionados como nosotros. Pero volvemos a decir lo mismo, a su propia manera. ¿Se puede decir entonces que cuidan de su prole? En las plantas observamos el cuidado parental que observamos en los animales más evolucionados. Basados en lo antes comentado sobre ese artículo, podríamos suponer que en un bosque denso, para que un árbol recién nacido adquiera cierta altura, para poder hacer la fotosíntesis y ser autosuficiente, han de pasar al menos 10 o 15 años durante los cuales será alimentado y cuidado por su familia. Las plantas no tienen cerebro, pero las neuronas son las únicas células en los animales que producen y transmiten señales eléctricas. En las plantas, la mayor parte de las células de su cuerpo lo hacen. Y en la punta de las raíces tienen muchísimas. Podríamos decir que toda la planta es cerebro. Lo que llamamos conciencia es algo tan amplio que muchas veces no podemos abarcar. Y sin embargo, como tantas otras cosas, solemos creer que podemos definir, clasificar, etiquetar y comprender con claridad. Sin embargo, y como ocurre con tantos otros conceptos como amor, Dios, tiempo y espacio, etc., esto no es tan así. Amigos, nuestra mente humana necesita recorrer la senda mucho aún, para poder al menos abarcar un poco de esa totalidad. Estamos en los comienzos, y aún así solemos afirmar muchas cosas, porque queremos comprender lo que significa una conciencia, y sin embargo nos enredamos en conceptos que el humano ha desarrollado de acuerdo a su limitada percepción, que termina por limitarlo a él mismo. Por eso necesitamos volver a silenciar nuestras ideas, abrir el alma y reconocer nuestro desconocimiento como una herramienta que, acompañada por un corazón lleno de buena intención, podrá avanzar para obtener la sabiduría y no solo el conocimiento, el cual es una herramienta de la que debe servirse el sabio, y no creer que conocer es comprender. Piensa en eso. Conocer no es sinónimo de comprender. Y hoy llenan las mentes de conocimiento, pero falta comprensión. Se explica mucho sobre los cómo, pero no se llega al por qué. Nos centramos, por lo tanto, en las causas cuando decimos que queremos sabiduría y que la sabiduría no es en sí misma el conocimiento. Nuestra sociedad se basa en el cómo y nos hemos olvidado
del por qué. Nos basamos en nuestras vidas, en los efectos y olvidamos la causa. Creo que hay mucho que pensar. Un saludo y que estés muy, muy bien. Hasta muy pronto.